Es un gusto tenerles nuevamente en este espacio de la Caja Negra, donde recopilamos los sucesos de terror o de carácter paranormal que le suceden a diferentes personas en su vida cotidiana. Cosas que no podemos explicar al momento, pero que estamos seguros de que nos dejaron un recuerdo muy marcado en nuestras vidas al momento de ocurrir. Y es que hay historias que realmente nos sorprenden y nos hacen ver que a veces la realidad supera por mucho la ficción. Y sin más que decir, comenzamos. Mi nombre es Natalie y quiero contarles algo que recuerdo perfectamente. Aunque ya hayan pasado muchos años de aquel suceso, yo tenía alrededor de 6 años y vivíamos cerca de un canal de riego en Tamaulipas, México. Era un lugar donde solíamos ir a refrescarnos cuando el calor se volvía muy insoportable. Había una sección del canal que era un poco profunda, perfecta para que los niños jugáramos sin peligro alguno. Unas compuertas de madera separaban esa parte del canal de una zona más honda, donde el agua caía como pequeña cascada. Era un día como cualquier otro, soleado y caluroso. Recuerdo que yo estaba en la compuerta, entretenida con el sonido del agua que caía, dejando que el frescor del canal me relajara. Pero de repente algo extraño, al mirar hacia la cascada vi algo que no debería estar ahí. Era algo que estaba como atrapado en la corriente. Había como un pequeño ser que se debatía desesperadamente. Era muy pequeño, quizá no más grande que la palma de mi mano, y tenía una cola anaranjada del color como del salmón. Sus facciones parecían humanas, pero eran tan pequeñas y parecían frágiles. Era como si fuera una ilusión. Su piel era de un blanco pálido, casi traslúcido, y su cabello negro flotaba en el agua como un manto oscuro. No tenía busto y en lugar de dedos, sus manos terminaban en lo que parecían tenazas afiladas y peligrosas. Me quedé paralizada sin saber si lo que veía era real o era producto de mi imaginación. Pero sus ojos, aunque diminutos, reflejaban desesperación muy profunda que no se podía ignorar. Se debatía frenéticamente tratando de liberarse y aunque su boca se movía como si quisiera gritar, no se escuchaba ningún sonido. Sin pensarlo quise ayudarlo. Me acerqué estirando la mano para poder liberarlo de lo que fuera que estuviera atrapándolo. Pero en cuanto lo hice, su actitud cambió. Movió sus tenazas amenazantes como advirtiéndome que me mantuviera alejada. Ignorando su advertencia, intenté tocarlo, pero en un rápido movimiento me pinchó con una de sus tenazas. Sentí un dolor agudo en mi mano del pinchazo que me hizo. Inmediatamente retrocedí. El miedo comenzó a apoderarse de mí y sin pensarlo más corrí hacia donde estaba mi hermana, la cual estaba jugando un poco más lejos. Le conté lo que había visto, pero ella solo se rió, pensando que era solo una broma o un juego de mi imaginación infantil. Su indiferencia me dolió, pero decidí regresar al lugar con la esperanza de volver a ver a aquella pequeña criatura. Creo que era la curiosidad que uno tiene cuando está pequeño. Cuando llegué ya no había rastro de aquella criatura. El agua seguía fluyendo tranquilamente por la cascada y el lugar parecía completamente normal como siempre había estado, como si nada hubiera ocurrido. Busqué por todas partes, incluso me asomé al lado más profundo del canal, pero no había ningún rastro de aquella pequeña criatura. Frustrada y asustada volví con mi hermana sintiendo una mezcla de miedo y desilusión. Justo cuando estábamos a punto de irnos sentí un pinchazo en mi pie, similar al que había sentido en mis manos. Grité y corrí hacia mi hermana, quien finalmente notó que tenía una pequeña herida tanto en la mano como en el pie.
pero en lugar de tomarme en serio, me dijo que seguramente me había cortado con alguna piedra o algo que estaba dentro del agua. Esa noche le conté a mi madre lo que me había sucedido, esperando que ella sí me creyera, pero al igual que mi hermana, pensó que todo era producto de mi imaginación. Intentó tranquilizarme diciéndome que a veces los niños inventan cosas para llamar la atención o para explicar cosas que simplemente no entienden. Sin embargo, yo sabía que lo que había visto era real. Los recuerdos de aquel día incluso siguen vivos como si hubiera sido ayer que sucedió. La imagen de aquella pequeña criatura y sus ojos desesperados y aquella sensación de sus tenazas en mi piel nunca se borrarán de mi mente. Mi nombre es Antonio. Recuerdo una historia que me contó mi padre de cuando él era taxista. En esa época era un taxista que se dedicaba acá en El Salvador. Dice que en una ocasión, ya para terminar el turno, siendo como las 11 de la noche, lo abordó una señora que le preguntó si aún tenía servicio y si la podía llevar a su casa. Él, un poco dudoso, le preguntó que hacia dónde, pues ya estaba pensando en regresar a casa. Pero la señora le dijo la dirección y estaba quedada de camino a casa. Por lo que mi padre pensó que estaba bien, pues solo le dejaba a ella y estaba a unos kilómetros de donde vivíamos en ese entonces. Solo que la señora le dijo que si al llegar a casa podría esperar para que el hijo le pagara, pues por alguna razón que no mencionó, ella no andaba dinero quizás. Entonces mi padre, al ver a aquella anciana de aspecto fiable, le dijo que estaba bien, que no había problema. Durante el camino dice que todo transcurrió normal. La señora no hablaba mucho y él tampoco, por no incomodar, no le hacía conversación. Cuando llegaron a la casa donde la señora le había indicado que vivía, se bajó y le dijo que esperara, que ya iba a salir el hijo a pagarle lo del viaje, a lo cual mi padre replicó que estaba bien. Pasaron unos minutos y dice que nadie apareció a rendir cuentas de nada. Se empezó a impacientar y se bajó del taxi, pero al ver la casa que tenía enfrente, se percató de que todo estaba oscuro ya, que si había alguien adentro de seguro ya estaban durmiendo o según la hora, pues ya era muy noche. Por un momento se sintió confundido porque no se percató cuando la señora entró o si alguien salió a recibirla. Dice que lo pensó por un momento, pero muy adentro de él algo le decía que esa era la casa y que ella había entrado justamente ahí. Luego de esperar más, se decidió a tocar la puerta y luego de un momento de insistir, encendieron las luces del interior de la casa. Dice que salió un joven un poco molesto porque quizá lo había despertado. Le preguntó que quién era y qué quería a esa hora de la noche. Mi padre dice que le preguntó por el pago que aquella señora le había ofrecido, que ella llevaba un rato esperándola y nadie salía. El joven confundido le preguntó que a qué se refería, y mi padre le contó sobre la señora que lo había abordado y del trato que le había dicho por llevarla a su casa. Dice que el joven le cambió el semblante y que con voz entrecortada le dijo que a quien estaba describiendo era su madre, que recientemente había fallecido. Mi padre no podía creer esa historia, pensó que era una excusa para no pagarle el viaje, pero el joven le invitó a entrar y le mostró fotos de ella para que confirmara la historia que le decía. También le mostró los recuerdos de cuando fue al funeral y dice mi padre que se quedó helado sin saber qué decir o qué hacer. Luego de unos instantes reaccionó, sintiéndose aún sin poder creer aquello que le estaba pasando. Se disculpó con aquel joven por haberlo despertado y más aún por importunarlo con un tema como ese. El joven le dijo que no sintiera pena e incluso ofreció pagarle el viaje, pero mi padre dice que no aceptó. Se retiró del lugar con una sensación de miedo y pena por aquella señora. Hasta el día de hoy no se explica qué pasó, o si solo era un alma en pena que se aferraba a lo que en vida había sido.